estar en esta mañana, en este lugar. Gracias por la bendición de tener tu palabra, de poder meditar en ella, pero también, Señor, a través de ella edificar nuestra vida, a través de ella ser restaurados. Decía este canto: cámbianos, restáuranos. Y Padre, sabemos que tenemos mucha necesidad de ti, sabemos, Señor, que tu palabra tiene lo que necesitamos, y en esta mañana, Señor, queremos ser como ese barro, Señor, en las manos del alfarero, que tú la moldees tal y como tú la quieres, Señor. Nosotros queremos estar dispuestos para que la forma, Señor, que tú quieras darle, se la puedas dar. Te damos gracias por estar juntos, gracias por tu palabra. Amén. Pues, hermanos, este versículo que estamos, con el que estaba terminando nuestro hermano la lectura, pues es muy interesante lo que encierra y cómo concluye el pasaje, porque los dos discípulos que caminaron a Emaús, al final ellos se dicen, y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ellos mismos dicen: oye, ¿recuerdas cómo cuando Jesús empezó a abrirnos las Escrituras y cuando Él nos hablaba, dice, no, nuestro corazón ardía? Y yo quisiera, hermanos, hoy compartir pues acerca de la palabra de Dios, hermanos, qué es lo que produce, qué es lo que transforma. Hermanos, los grandes avivamientos han estado alrededor de la palabra de Dios. Si ustedes ven, por ejemplo, en Josías, si ustedes ven en varios de los reyes, hermanos, que la historia antigua nos narra en la palabra, pues siempre fueron asociados, hermanos, a la palabra de Dios. Hace tiempo había un estudio cuando, hermanos, Estados Unidos pues estaba en el auge como nación, donde pues otros países mandaron a investigar qué pasaba, por qué Estados Unidos tenía el nivel de desarrollo que tenía. Muchos preguntándose: ¿serán sus universidades? ¿Serán sus personas? ¿Qué hacía que los Estados Unidos tuvieran ese desarrollo? Y fue muy interesante porque el resultado de este estudio pues fue, y así, hermanos, es textual. La persona que hizo el estudio a lo que concluyó fue que en cada una de las iglesias que había en Estados Unidos se predicaba la palabra de Dios, y se predicaba de tal manera que la gente era transformada por Dios, y entonces la gente con esa transformación pues transformaba sus diferentes ámbitos. Qué interesante conclusión lo que dijo este estudio. Mira, más que sus universidades, más que sus empresas, son los ciudadanos que están teniendo y la confianza que están teniendo en Dios, producto de la predicación de la palabra de Dios. Hermanos, ustedes pueden recordar, vean el billete de los Estados Unidos, pues tiene una alusión a Dios. Hermanos, cuando en los juicios se litigaba, pues a la persona se le hacía jurar sobre la palabra de Dios que estaría hablando la verdad. Hermanos, había un celo por la palabra de Dios y por la autoridad de Dios que realmente era muy visible en las diferentes áreas de los Estados Unidos. Y hermanos, ustedes vean ahora, en el momento que ellos decidieron quitar a Dios de sus acciones y hacer Dios el que sostenía mucha de la vida en los Estados Unidos, pues ha venido a resquebrajarse, y hoy estamos viendo pues cosas tremendas que están pasando y que están sirviendo de liderazgo a muchas otras naciones para también hacer la palabra de Dios a un lado. Y hermanos, de eso yo quisiera hoy compartir. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios, hermanos? ¿Qué produce? ¿Qué provoca? Quisiera hacerte una pregunta, hermanos. Hermano, ¿cuándo fue la primera vez que tú tuviste contacto con una Biblia? ¿Cuándo fue la primera vez que alguien quizás te compartió de la palabra de Dios? ¿Y qué pasó en tu vida? ¿Cómo la afectó?
¿Qué cambios te llegaron a suceder porque tú hayas tenido contacto por la palabra de Dios? Yo me acuerdo, hermanos, hay una historia preciosa, la de David Wilkerson, cuando él le predica a las pandillas de Nueva York, hermanos, que eran unas pandillas salvajes, eran unas pandillas realmente sanguinarias, pero hermanos, él por el Espíritu de Dios es enviado a predicarles, y a pesar de que las pandillas le decían te vamos a matar, él confiaba en Dios y les predicaba. Y lo más hermoso es cuando dos de los grandes pandilleros más tremendos se convierten a Dios. Y hermano, lo que me encanta cuando en la película lo relata es, de hecho hay una película basada en esta historia, lo más hermoso es cuando convoca David Wilkerson a un culto, a una predicación en un auditorio, y invita a las dos pandillas que además eran enemigas. Y entonces todos les dicen: oye, David, estás loco, estás metiendo en un auditorio a dos de las pandillas más temibles que además se tienen rivalidad, se van a matar allí. Y él decía: el Señor pues me ha enviado a él y me ha pedido que lo haga, ¿no? Y en la película se ve cómo ya están casi al borde ellos de entrar en conflicto, cuando uno de los líderes, Nicky Cruz, él entiende de parte de Dios lo que la palabra de Dios le estaba queriendo decir, y en ese momento él detiene a los otros y les dice: oigan, ¿no entendieron ustedes? ¿No acaban de entender el mensaje que nos ha compartido este hombre? ¿No han entendido que Dios nos está demandando otra cosa? Y entonces todos empiezan a ver de manera diferente y empiezan a darle lugar a la palabra de Dios. Y es hermoso cuando el capitán, como su segundo de Nicky Cruz, se llamaba Israel, él también se convierte a Dios, y de repente le dice a David Wilkerson: regálame una Biblia. Dice: pero quiero esa grande, la que tú tienes. Dice: ¿por qué? Dice: porque quiero que ahora todos vean que tengo mi Biblia. Quiero regresar a donde yo vivo y quiero que todos se den cuenta que tengo una Biblia. Quiero que sea lo más grande posible. Y entonces se la regala y él empieza a ver y empieza a gritar, dice: ya quiero, en toda la Biblia habla de mí, Israel, Israel, Israel. Y hermanos, así es la palabra de Dios. Si quieres, tú recuerda un hecho en tu vida y vas a encontrar cómo esa palabra te avivó. Yo siempre lo relato y se lo relato, algo que para mí es una anécdota muy hermosa, porque era de un amigo. Cuando yo estaba estudiando la carrera, un día llegó a los grupos de estudio bíblico que teníamos en la universidad un chico, y rápido él empezó a participar, y un día le dijo: oye, David, ¿cuándo conociste al Señor? Y él me dijo: no tiene mucho, Juan. Le dijo: oye, ¿cómo conociste a Dios? Y me dijo: te lo voy a relatar. Dice: un día estaba yo en una de las bancas aquí del TEC estudiando. Hermanos, era un chico muy estudioso, desde que lo veías decías: nació para estudiar, se la pasaba estudiando mucho. Y dice que un día estaba en una banca, estaba estudiando, y entonces llegó un tal Jimmy. Dice: llegó Jimmy y se sentó a mi lado, y él estaba leyendo también como yo. Y de repente, cuando vio que yo volteé, me volteó a ver y me dice: oye, veo que eres muy estudioso. Dice: seguramente eres muy buen estudiante. Dijo: sí, realmente soy un estudiante de excelencia, llevo 100% en todo. Dijo: oye, me encanta, qué bueno, eso habla bien de ti. Le dice: oye, ¿alguna vez has leído la Biblia? Y él le dijo: no, yo no tengo tiempo para estarlo perdiendo. Dijo: ok. Dice: te voy a dar 5 buenos argumentos de por qué deberías de leer al menos 1% de la Biblia. Dice: ¿sabías tú que la Biblia es el primer libro que se imprimió en el mundo? Porque, hermano, la Biblia fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Juan Gutenberg. Dijo: oye, ¿sabías que la Biblia es el libro que se ha traducido a más idiomas en el mundo? No hay ninguno que se le compare a la Biblia. Dice: no, tampoco lo sabía. Qué bueno. Dice: oye, Andrés, ¿tú sabías que la Biblia se escribió en tantos años por tantos hombres, y todos esos hombres coinciden en lo que escribieron, aunque fueron de diferente cultura, aunque fue en diferente tiempo? Le empezó a dar argumentos, hermanos.
Y al final le dijo: oye David, ahora que te he dicho eso y sabiendo que tú eres muy estudioso, ¿no crees que por lo menos el 1% de la Biblia deberías de saber? Y él dijo: bueno, pues yo creo que sí. Dijo: David, dame una oportunidad, dame 15 minutos, 20 minutos de tu tiempo un día y yo te voy a compartir una porción de la Biblia. Dice: si ese día que yo te la comparta, al final de lo que te compartí, tú estimas que no te sirvió para nada. Y él dice, David, dice, Jimmy agarró su Biblia grande que llevaba y la tiró. Dice: mira David, ese día yo te tiro mi Biblia, porque entonces no tengo nada que seguir haciendo. ¿Te parece, David? Y David le dio la oportunidad, se volvieron a ver en esa banca. Fue Jimmy, hermanos, le compartió un pasaje de la palabra y al final le dijo: David, ¿qué te pareció? Dice: la verdad, nunca antes alguien me había compartido la palabra. Dice: y la verdad, yo ni siquiera sabía que ese pasaje que tú hoy me mostraste venía en la Biblia. Dice: y la verdad, me gustó. Dijo: oye David, ¿te gustaría que tuviéramos otro estudio bíblico de 15 a 20 minutos? Sí. Y dice David: y aquí estoy yo. Dice: el Jimmy me ganó. Dice: el Jimmy me compartió. Yo puedo entender que no hay cosa más hermosa que me pueda pasar que tener la palabra de Dios. Hermanos, yo ya después supe quién era el mentado Jimmy, porque dije: bueno, ¿quién es ese Jimmy? Hermanos, era un joven de la escuela, apasionado por la palabra, pero más apasionado por compartir. Ya después supimos que ese Jimmy a muchos hermanos había ganado para Cristo. Dios le había dado un amor, una sensibilidad, pero aún, hermanos, una manera de ganar a la gente a través de la palabra. Pero decía Jimmy, decía: bueno, es que mucha gente, cuando tú la conoces en la calle, pues ella a veces rechaza la palabra de Dios. Dice: pero porque ni siquiera la conoce. A veces está llena de prejuicios, está llena de limitaciones, muchas veces de religiosidad, porque dices que a mí me enseñaron a creer en esto y yo no quiero creer otra cosa, pero no la conoce, no la ha entendido, hermanos, y eso nos pasa también muchas veces dentro de la iglesia. La verdad, hermanos, es que la palabra de Dios debería de morar en abundancia en nuestra vida, hermanos, a tal punto, hermanos, que la pudiéramos conocer muchas partes de memoria. Yo la otra vez me sorprendí, hermanos, Bill Gates, el gran empresario del mundo, él una vez relatando su niñez decía que cuando él era niño se aprendió de memoria el Sermón del Monte. Hermanos, el Sermón del Monte es el capítulo 5, es el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo, hermanos. 3 capítulos, dice: me los aprendí de memoria. Desde niño me edificaron en ello, dice, y me sirvió mucho en mi niñez. Hermanos, de eso vamos a estar hablando, pero dime tú algo que hayas capacitado, que hayas tú regresado en tu mente, en tu memoria, en relación a la palabra de Dios. ¿Cuál fue la primera Biblia que tuviste? ¿Quién te regaló tu primera Biblia? ¿Qué representó para ti esa palabra y qué te vino a dar a tu vida? ¿Lo recuerdas? A mí mi primera Biblia me la regaló un amigo donde yo llegué a vivir y yo conocí a Dios. Se llama José Luis Torres, él es pastor en los Estados Unidos. En ese tiempo él era estudiante igual que yo y él me regaló una Biblia Scofield, que es una Biblia de estudio muy buena. A mí me encanta la Biblia Scofield. Ya la hicieron con una nueva imagen, con un nuevo diseño, pero son Biblias de estudio. Esa fue mi primera Biblia. Un día la olvidé allá en el TEC en una banca y me volví a comprar otra. Y tengo muchas, gracias a Dios. Me ha encantado comprar Biblias, pero dime tú algo, hermano. ¿Cuál fue tu primer encuentro con una palabra de Dios o alguien que te la haya compartido y tú ya has dicho: oye, qué manera de escuchar y de entender esta palabra que yo no la había escuchado antes? ¿Recuerdas? ¿Sí, mi hermano? Yo sí recuerdo, hermano, hace 12 años cuando me separé de mi esposo.
realmente me encontraba yo muy deprimida, muy mal. Pensaba que ya no había futuro para mí. Los únicos que me sacaban adelante era mi hermano, que estaba de un año apenas, pero sí me encontraba yo en una situación muy angustiante, muy mal. Entonces, siempre que se habla de que Dios manda y no se deje, pienso que Dios nunca me ha dejado, me ama muchísimo, porque Él me sacó de eso. Si le conoció a una persona que vendía ropa, la hermana Rosy, que quiere venir un día aquí a ver si es cierto que me congrego, no sé que ya me haya yo salido del lugar. Ella conoció a Silvia y nos vio porque pues todas estábamos en una situación de desamparo, de desesperación. Y ella le empezó a compartir, pero Silvia, pues es mi hija, la más bebé de todos. Entonces veía que era rebelde y lo que empezó a hacer, Silvia sabe dibujar muy bonito y le encargaba todos los dibujos de su clase. Y ya Silvia llegaba a la casa y nos enseñaba lo que iba a dar y hacía los dibujitos para los niños de la hermana Rosa, hasta que un día Silvia empezó ahí y yo vi su cambio en Silvia y me llamó la atención y quise ir también. Y la hermana Rosa siempre que nos venía nos compartía, nunca nos dijo hagan esto, pero siempre sacaba su Biblia y nos compartía. Y fue así como empezamos a ir al templo. Tardé pues, como 2 años en aceptar a Dios, porque era el rebelde y pues mi mamá influía mucho en mí, aunque ella es muy católica y decía, ¿cómo vas a hacer esto? Si quisieras cambiar de familia. Y la hermana Rosa me regaló mi primera Biblia y yo la tengo con mucho cariño, porque cuando yo empecé a ir a la congregación, empecé a darme cuenta que nunca había estado sola, porque cuando no tenía ni que comer, siempre alguien me ayudaba, me daba. Nunca nos quedamos sin comer, a pesar de que porque vivimos unas situaciones muy difíciles, hermano. Y entonces ahí me di cuenta que yo estaba ciega, porque pensé que Dios no me quería, que Dios me había abandonado. Y me empecé a dar cuenta que Dios nunca me ha abandonado, hermano. He pasado muchas cosas difíciles en mi vida, pero Dios siempre ha estado ahí. Amén. Y quiero y siempre le pido a Dios. La hermana Rosy es como Jimmy, ella se dedica a querer, a compartir su palabra y a ganar mucha gente para Dios. Amén. Pues hermanos, es cierto. Dice la palabra, hermanos, que sin saberlo hospedamos ángeles. Así dice la palabra. Sin saberlo hospedamos ángeles. ¿Quiénes son esos ángeles, hermanos? Esos Jimmys que Dios ha enviado a tu vida, que se han cruzado en tu camino y que muchas veces siguen, hermanos, a la distancia, recordándote la palabra. Hermanos, qué hermoso, porque exactamente eso que nos compartía nuestra hermana Mireya tiene que ver pues con la manera como Dios actúa, con la manera como su palabra, hermanos, viene y transforma y cambia, hermanos. Hace rato lo decía yo en el estudio que teníamos, hermanos, lo único que el enemigo no puede producir es el cambio de una vida, no puede producir el cambio de un corazón. Eso solamente Dios a través de su palabra. Y hermanos, es donde nosotros podemos estar seguros de que Dios existe. Muchas veces las personas preguntan, oye, ¿Dios existe? Bueno, claro que existe. ¿Por qué? Porque yo tengo esa seguridad dentro de mí. Hermanos, vayamos a nuestro boletín y leamos lo que dicen los antecedentes. Dice, este pasaje, el que acabamos de leer, dice, además de ser muy significativo por lo que nos relata sobre la resurrección de Jesús, también lo es al describir de una manera viva el impacto que la palabra de Dios tiene en la vida de las personas, pasando de ser solo un conocimiento o concepto a una realidad que afecta la voluntad y enardece el corazón. Lee, hermanos, qué dice Job 42:5. Aquí Job, hermanos, está interpretando
esta misma situación que muchas veces a las personas les llega a pasar, que pueden, hermanos, tener un concepto, pueden tener un conocimiento, hermanos, acerca de Dios, pero es muy diferente a que conozcan a Dios. Dice Job 42, dice el versículo 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, qué interesante. Muchas veces para nosotros Dios solamente es un concepto, es un ritual, es un libro, es una historia, hermanos. Pero dice Job, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te han visto, hermanos. Dice al respecto, Carlos Spurgeon, el gran predicador inglés, exhortando a sus feligreses, alguna vez les dijo: ustedes han recibido la doctrina de la gracia, pero no han recibido la gracia de la doctrina. ¿Qué les estaba diciendo Spurgeon? Les estaba diciendo: ustedes ya recibieron la doctrina de la gracia, porque es una doctrina que viene en la Biblia. Dice: pero ustedes no han recibido la gracia de la doctrina. Hermanos, qué interesante, porque muchas veces nosotros podemos leer la palabra de Dios. Es más, podemos memorizarla, podemos saberla, hermanos, pero es muy diferente a que esa palabra sea una realidad para nosotros, sea algo vivo, sea algo que realmente, hermanos, esté muy dentro de nuestro ser y nos acompañe. Y entonces lo que Dios quiere, hermanos, es que la palabra, dice, more en abundancia en nosotros. Que, hermanos, si nos picaran, si nos vieran por dentro, hermanos, su palabra saliera a flote. Dice: si bien los discípulos que iban camino a Emaús conocían y habían convivido con Jesús porque eran discípulos, su corazón estaba lejos de amarlo y de entender su palabra. Ven lo que dice Isaías 44, 18, y aquí también, hermanos, Isaías, un poco él está también interpretando esta misma situación. Isaías 44, 18, ¿qué dice? No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Dice: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Hermanos, estos discípulos habían caminado con Jesús, ellos habían escuchado de viva voz a Jesús. Sin embargo, ellos estaban tristes porque ya habían pasado 3 días de la muerte de Jesús. Él había sido crucificado y ellos pensaban que ya había terminado todo. Ellos estaban tristes porque decían: nosotros esperábamos que Jesús era el libertador, el que habría de levantarse por nosotros y liberarnos, y hoy ya es el 3er día y Él ha muerto. Y entonces, hermanos, a pesar de que habían convivido con Jesús, a pesar de que conocían, hermanos, su palabra, sus ojos estaban cerrados, su corazón, hermanos, realmente estaba lejos del Señor. Y, hermanos, esto es importante. Dice: teniendo que pasar, ellos tuvieron que pasar por varias situaciones para que esto se pudiera convertir en una realidad. Veamos 3 principios que podemos encontrar en este pasaje que nos ayudan a nosotros, hermanos, a ser unos creyentes apasionados por Jesús y su palabra. Hay un predicador que me ha gustado mucho escucharlo, hermanos, Lawson Samira. Y, hermanos, él dice que ahí donde está su estudio, donde él prepara sus predicaciones y lee la palabra, tiene un cuadro grande, hermanos, de Guillermo Tyndale. Guillermo Tyndale fue quien tradujo la Biblia al inglés. Hermanos, es precioso ver la historia de Guillermo Tyndale, porque, hermanos, no existía la Biblia en inglés. Después de que fue pasada al inglés, pues también pudo ser pasada al español. Estaba en hebreo, el Antiguo Testamento, y en griego principalmente también el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, la persona que utiliza a Dios
para traducir la Biblia al inglés es Guillermo Tyndale. Y hermanos, le costó su vida. Él tuvo que ser enviado a la hoguera por lo que él hizo. Y hermanos, es precioso su testimonio, porque cuando él estaba para ser quemado, él dijo: yo solo oro para que esta versión de la Biblia en inglés la pueda leer el rey. Hermanos, esa oración de Guillermo Tyndale, Dios la escuchó, porque el rey, hermanos, llegó a leer la traducción que él hizo, y cuando la leyó, él dijo: este libro lo deben de tener todos en mi nación. Y entonces, hermanos, él permitió que la Biblia la tuviese el pueblo y la pudiera leer, porque ya estaba en inglés. Y dice este predicador Lawson que él tiene ese cuadro ahí en su estudio, porque eso le hace recordar que la Biblia que nosotros tenemos, hermanos, ha costado la vida de muchos. Y la bendición que tenemos nosotros, hermanos, de leer la palabra es una bendición. Hermanos, muchas veces nosotros dejamos eso o no nos acordamos de ello, hermanos. Ha habido gente que para que nosotros hoy leamos en nuestro idioma la palabra, les costó la vida, les costó años, hermanos, de estar interpretando, traduciendo la palabra de Dios. Y hermanos, qué precioso, porque dice el Lawson: cada vez que yo preparo algo o cada vez que yo predico, recuerdo el valor de la palabra de Dios. Hermanos, ustedes sabrán que la Biblia por muchos años se escribió a mano. La Biblia, hermanos, había gente, pueblos que estaban solamente dedicados a escribir los manuscritos a mano para que no se perdiese la palabra, y para que hoy, hermanos, nosotros la tengamos de manera fidedigna. Hermanos, ¿qué tiene que pasar para que tú le des el valor a la palabra que tiene, y para que tú, hermano, entiendas y conozcas a Dios? Primero, tenemos que sentir la tristeza que es según Dios. Lo decía mi hermana en su testimonio. Muchas veces no entendemos el valor de la palabra de Dios porque no pasamos por una situación donde necesitamos de Dios. Dice, nos menciona el pasaje que los discípulos caminaban hablando y discutiendo las cosas que habían acontecido con la muerte de Jesús, estando tristes por cuanto pensaban que todo había terminado al ser ya el tercer día de su muerte. Sin embargo, en su ensimismamiento, porque ellos iban muy ensimismados, no se daban cuenta que Jesús, por el que estaban ellos llorando, se había acercado y, hermanos, caminaba con ellos. Y, hermanos, esto que dijo mi hermana es muy cierta, y así lo dice la palabra. Dice Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesús, más bien yo os elegí a ustedes. Hermanos, aun cuando nosotros entramos en una situación de necesidad, aun cuando nosotros entramos en una situación pues donde las cosas pareciera que se han venido a menos, es Dios quien las permite. Hermano, ¿te das cuenta por qué es importante que tú muchas veces pases por situaciones difíciles? Porque si no fuera por esas situaciones, no serías sensible a la palabra de Dios. Hermanos, estos discípulos iban tristes, estos discípulos iban muy ensimismados, y en ese ensimismamiento no se daban cuenta que quien caminaba con ellos era Jesús. Dice nuestro boletín, su tristeza fue el motivo de Jesús para acercarse hasta ellos y entrar en su plática, así como también en su vida, ya que no era una tristeza según el mundo, sino Dios. Ve lo que dice 2 de Corintios 7:10, y vas a entender, hermanos, cómo opera Dios y cómo también nosotros, hermanos, podemos ser este guiño que vayamos a personas que estén en esta condición. Dice que en 2 de Corintios 7:10, hermanos, dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hermanos, hay dos tipos de tristeza,
Y dice que la tristeza del mundo produce muerte, pero la tristeza que es según Dios nos lleva al arrepentimiento. Hermanos, qué hermoso que hay situaciones por las cuales muchas veces tenemos que pasar, porque son la rendija para que Dios pueda entrar a nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando yo me fui a estudiar, hermanos, tenía 19 años, mi papá consiguió un dinero y me dijo: hijo, yo te voy a pagar el primer semestre, si tú no sacas buen promedio, pues ya no podrás seguir adelante. Mi papá, hermanos, trabajaba de mesero, con mucho esfuerzo consiguió en ese tiempo 20,000 pesos, yo me fui a estudiar, y hermanos, tan pronto llegué, me empezaron a dar fuerte los maestros, y mi promedio, hermanos, no subía de 6, andaba yo, sacaba 5, yo según, hermanos, iba bien fuerte en biología y en química, porque eran mis materias fuertes y eran en las que más me pegaban, y en verdad yo decía: ¿cómo le voy a hacer? Requiero un promedio casi de 9, no reprobar materias, y además tenía que hacer servicio como becado, y yo dije: ¿de dónde voy a salir adelante? Y mi papá, tanto esfuerzo que hizo para conseguir este recurso. Y hermanos, así fue como me invitaron a la iglesia. Yo no conocía de la iglesia, y me acuerdo que yo llegué la primera vez y empecé a escuchar la palabra de Dios, empecé a escuchar los cantos, hermanos. Yo decía: qué preciosos cantos. Y en la noche, un pastor de Iglesia Bautista Perea, el pastor Joel, predicó. Y hermanos, al final él empezó a hacer la invitación y dijo: yo sé que hay alguien hoy aquí que necesita de Dios. Yo sé que hay alguien aquí que ya no puede con su vida. Y entonces él dijo: yo te digo a ti, ponte de pie y entrégale hoy tu vida a Jesús. Dile: Señor, yo ya no puedo más, hoy te entrego mi vida. Yo me puse de pie y dije: yo soy, y yo no sé de quién está aquí, pero yo soy esa persona que él está diciendo: yo soy. Y yo me levanté, hermanos, tenía 19 años, y yo dije: yo te entrego mi vida, Señor. Yo decía: yo no sé cómo me vas a ayudar, Señor, lo veo muy complicado, pero lo que necesito hoy es tener tu paz. Hermanos, es verdad que Dios hizo milagros, porque Dios me sanó, Dios me salvó. Yo a partir de ahí regresé a mi casa transformado, y Dios me fue ayudando, y empecé a sacar una materia y empecé a sacar otra. Cuando terminé el semestre, hermano, tenía 88 de promedio y me pedían 85. Hermanos, gracias a Dios, Dios me permitió obtener la beca que yo no tenía. Pero te lo digo porque es cierto, tiene que pasar algo en tu vida, tiene que haber una tristeza que le abra la puerta a Dios, y entonces tú puedas ser sensible a la palabra de Dios. Y es entonces cuando la palabra, hermanos, viene a ti como un bálsamo, cuando la palabra a ti viene como ese aliento, como dice el Salmo 19 que leímos hace rato. Tú la degustas y tú dices: qué hermosa miel, qué hermosa palabra de Dios. Hermanos, ¿se acuerdan cuando también en medio de la barca los discípulos empezaron a hundirse? Y hermanos, ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el cabezal. Entonces hasta lo despertaron y dijeron: oye, Señor, ¿que no tienes cuidado de nosotros? Y vean lo que Jesús les dijo. Jesús les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Qué acaso no tenéis fe? ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestro Señor allí está con nosotros. Estos discípulos estaban ensimismados y no se daban cuenta que por quien lloraban estaba caminando con ellos. Y hermanos, así es nuestro Señor. Antes de que tú vayas a Él, Jesús ya vino a ti. Antes de que tú quieras y tengas esa necesidad de Dios, ya Dios produjo en ti esa necesidad. No me elegisteis vosotros a mí, más bien yo os he elegido a vosotros. Hermanos, cuando nosotros estamos abiertos a la necesidad de Dios, es porque Él ya trabajó en nuestra vida. Es porque a través de estas circunstancias ella estuvo tocando a nuestra puerta y nos estuvo hablando, hermanos. La verdad es que tú velo en tu vida y así es. Segundo, hermanos, tenemos que conocer la palabra en su totalidad. Qué interesante que a partir de la confusión y tristeza de los discípulos, Jesús les haya compartido lo que en las Escrituras se mencionaban sobre Él y su crucifixión, comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas.
Jesús tuvo el amor y paciencia para durante todo el día compartirles lo que la totalidad de las Escrituras hasta ese momento, porque todavía no estaban completamente escritas, pero hermanos, vean lo que pasa. Él empieza a caminar con ellos y de repente les dice: oigan, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes? Vean a nuestro Señor, el mejor evangelista, metiéndose en sus pláticas y preguntándoles: oigan, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Y ellos le empiezan a relatar por qué. Y hermanos, dice la palabra que nuestro Señor les abre las Escrituras. Dice el versículo 27: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Hermanos, la palabra dice escudriñar las Escrituras, dice Jesús, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Dice: y os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Hermanos, ¿sabes cuál es el mensaje central de la palabra? ¿Sabes cuál es el mensaje que todos los libros de la Biblia, hermanos, transpiran? La muerte y resurrección de nuestro Señor para darnos vida a nosotros y una vida en abundancia. Es cierto, hermanos, y hoy lo veíamos, la Biblia está llena de libros históricos, está llena de libros proféticos, está llena de libros en ese sentido poéticos también, hermanos, pero todos tienen una línea, todos tienen una conducción, y esa conducción es llevarnos a conocer al Salvador. Eso es lo más importante que la palabra quiere de nuestra vida. Por eso no basta con memorizarla. Qué bueno que la memorizas si es que lo haces, pero lo más importante es que encuentres al Salvador, que a través de la palabra tú conozcas que Jesús es tu Salvador y entonces tengas un hambre de Dios. Hermanos, también dice este boletín: Jesús tuvo el amor y paciencia para durante todo el día compartirles lo que la totalidad de las Escrituras decían. Ve, hermano, lo que dice Romanos 10, 14 al 15. Romanos 10, hermanos, 14 al 15. Aquí lo tengo, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Dice: como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, ¿cómo van a creer si nadie les predica? Dice: ¿cómo podrán invocar, hermanos, el nombre de Jesús si nadie les comparte la palabra? Hermanos, qué interesante. Estos discípulos, parte de su no entendimiento de Jesús era porque no conocían las Escrituras en su totalidad. Y entonces es el mismo Señor el que les empieza a abrir las Escrituras, les empieza a relatar desde Moisés, que son los primeros libros, ¿sí o no, hermanos? El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia, y dice que después se siguió por los profetas y seguramente después se siguió por los salmos. No existía el Nuevo Testamento porque a partir de Jesús se escribe, pero lo que se conocía hasta ese momento, dice la palabra que les fue abriendo la Escritura para que ellos, hermanos, pudieran entender. Hermanos, muchas veces, ¿por qué nosotros estamos amedrentados? ¿O por qué nosotros no nos deleitamos en la palabra misma? Es porque quizás nos está faltando conocerla. Hermanos, yo me sorprendí. La vez pasada entrevistaban a un escritor, Carlos Fuentes, y ve lo que decía Carlos Fuentes, porque le preguntan a Carlos Fuentes si una vez que lee un libro, lo vuelve a leer, y él dice:
Dice, el Quijote de la Mancha lo he leído 50 veces. Y le dice el periodista, dice, 50 veces. Dice, sí, cada año lo leo. Dice, oiga, y cada vez encuentra cosas nuevas al Quijote de la Mancha. Dice, sí, cada vez encuentro cosas nuevas. Dice, porque cada vez yo tengo una manera mejor de entender las cosas. Y yo dije, si él, hablando de un libro